Llegué a la casa de mi hijo con 300,000 pesos en efectivo, con la intención de darle un regalo. Pero cuando escuché por casualidad los planes de su esposa para mi dinero, me quedé en shock y decidí en secreto irme de ahí. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad de México ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me quedé mirando por la ventana el cielo gris de octubre en San Miguel de Allende. Las gotas gruesas de lluvia resbalaban por el vidrio y difuminaban el estacionamiento del asilo Hogar Dorado San Juan. 75 años, pensé, alisando las arrugas imaginarias de mi gastada bata de franela. 75, y aquí estoy, en un cuarto de muros beige, impregnado con un olor a lavanda que la administración usa para disimular la fragancia inevitable de la vejez y las medicinas. ¿Señora Montes no bajó a desayunar? La cabeza de Carla, una enfermera joven con coleta eternamente desordenada y una libreta donde anota qué residentes cumplen con las rutinas, se asomó por la puerta. Nos preocupamos. A mi edad me he ganado el derecho a saltarme el atole cuando se me antoje. Respondí sin girar la mirada. Apreciaba a Carla. Era una de las pocas personas que miran a los viejos a los ojos y no a través de ellos. Dile a Pedro que iré a la comida. Carla asintió y se esfumó, dejando tras de sí el olor a chicle de frutos rojos y perfume barato. Suspiré y dirigí la vista a las fotos sobre la cómoda. En la más grande sonreía Ricardo, mi esposo, tomada el año antes de morir cuando celebramos 40 años de matrimonio en un ranchito en Jalisco. Sus ojos, azul brillante y llenos de vida, parecían seguirme por toda la habitación. Odiarías este lugar, murmuré. Siempre dijiste que morirías en tu casa. Tuviste suerte. Los recuerdos de los últimos días de Ricardo me cubrieron como una cobija pesada. El cáncer de páncreas se lo llevó en apenas 4 meses entre el diagnóstico y el funeral. 4 meses que transformaron mi rutina ordenada en un caos de duelo. Tras su partida, nuestra casa colonial de 3 pisos, donde casi toda nuestra vida compartida transcurrió, se volvió insoportablemente vacía. Cada rincón guardaba memorias de pleitos y reconciliaciones, de la crianza de Fernando, de noches tranquilas leyendo y fiestas ruidosas con amigos. Me aferré a ese mausoleo de recuerdos casi 3 años, hasta que decidí venderlo. La agente inmobiliaria, una mujer de rasgos afilados y leve aroma a jazmín, aseguró que obtendría buen precio. A las familias jóvenes les gustan las casas con historia, explicó mientras tomaba fotos para el anuncio. Y esta casa definitivamente la tiene. La ironía era que yo, su historia viviente, ya no cabía en esos muros. Cuando se concretó la venta, sentí alivio, pero también una traición extraña, como si hubiera vendido no solo la casa, sino los recuerdos de mi vida con Ricardo. Fernando, mi único hijo, me ofreció mudarme con ellos a su mansión de 2 pisos en los suburbios de la Ciudad de México, donde vivía con su esposa Sofía. Rechacé. Veía demasiado bien cómo el rostro de Sofía cambiaba ante la idea de que su suegra se instalara. La tensión apenas perceptible en las comisuras de sus labios cuando Fernando hizo la propuesta. La pausa microscópica antes de forzar una sonrisa y decir, por supuesto, Brianda, sería un placer. Elegí Hogar Dorado San Juan, un asilo de clase media en San Miguel de Allende, lo bastante lejos para no ser carga y lo bastante cerca para visitas ocasionales, que cada vez eran más raras. El primer año, Fernando vino cada fin de semana con una caja de mis dulces de leche favoritos, hablando del trabajo, el clima, el coche nuevo que él y Sofía compraron en primavera. Ella lo acompañaba más o menos una vez al mes, siempre impecable, siempre con un dejo de prisa en la voz, siempre disculpándose por no poder quedarse más. Tenemos cena con los compañeros de Fernando. Prometo pasar a ver a mis papás. Necesito preparar una presentación para mañana. Las razones cambiaban, el subtexto era el mismo. Yo era una obligación que cumplir, no alguien con quien quisieran estar. Para el segundo año, las visitas se redujeron a 1 o 2 al mes. Para el tercero, Fernando aparecía 1 vez al mes, a veces menos.
Y las llamadas telefónicas sustituyeron los encuentros cara a cara, primero largas, con relatos detallados de su vida y preguntas sobre la mía, luego breves. Perdón, mamá, estoy en junta, te llamo luego. Ese luego nunca llegó. Para el cuarto año ya era solo una tarea más en su lista de pendientes. Llamar a mi mamá. Palomita. Día de las Madres, flores y una tarjeta. Palomita. Cumpleaños, llamada y regalo por mensajería. Palomita. Me volví invisible en la vida de mi propio hijo. Empecé a notar cómo esa invisibilidad se colaba en otras partes de mi vida. En las tiendas, los vendedores miraban a través de mí y se dirigían a los clientes más jóvenes. En los restaurantes, los meseros hacían preguntas a mis acompañantes más jóvenes, ignorándome. Los doctores me hablaban con condescendencia, como si mi edad significara que mi cabeza ya no servía. Incluso hice un experimento una vez. Entré a una librería del centro y me paré frente al mostrador de información. Durante 10 minutos, 3 empleados pasaron ayudando a otros clientes antes de que alguien se diera cuenta de que yo estaba ahí. Y cuando por fin alguien me habló, fue un joven con barba descuidada que dijo, ¿busca algo, abuela? Abuela, una palabra impersonal que borraba todo lo que alguna vez fui. Profesora de matemáticas por 30 años, la mujer que marchó por los derechos civiles en los 60, la que ganó un torneo regional de ajedrez, esposa, madre, persona, todo reducido a una palabra, abuela. En la vejez, por lo menos me quedaba un nombre, Brianda Montes, cuarto 213. Le encanta el té de manzanilla y los crucigramas del milenio. No soporta el atole ni las clases grupales de zumba. Pero incluso aquí, muchas veces me sentía invisible. Una más de tantas mujeres mayores de cabello gris y manos arrugadas, fácil de confundir en el comedor. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Señora Montes, Pedro, el recepcionista, un hombre de mediana edad, con la coronilla ya empezando a despoblarse y ojeras de rutina, asomó la cabeza por la puerta. «¿Tiene visita?» Me sorprendí. Era miércoles, un día cualquiera. Fernando nunca venía entre semana. «¿Quién?», pregunté mientras me acomodaba el cabello. «Licenciada Valeria Ortiz», respondió Pedro. «La espera en la sala de visitas». Valeria Ortiz. El nombre me sonaba, pero no lograba recordar de dónde. Tal vez una excompañera de la prepa o alguien del club de lectura al que asistía antes de mudarme aquí. Me cambié rápido a un vestido azul marino decente. Me puse un poco de labial y caminé hacia la sala. Había una mujer de unos 50 años esperándome, vestida con un traje serio y con una carpeta de cuero en la mano. «Señora Montes», se puso de pie apenas entré. «Gracias por recibirme. Soy licenciada Valeria Ortiz. Vengo de parte de su hermana, la señora Elena Robles». Elena, mi hermana mayor, con quien no hablaba desde hacía casi 20 años. La última vez que nos vimos fue una pelea por la herencia de nuestros padres, una discusión tonta que con el tiempo se volvió un abismo imposible de cruzar. «¿Le pasó algo a Elena?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los abogados no llegan con buenas noticias. «Lamento tener que decirle que su hermana falleció hace 3 semanas», dijo Valeria. «Cáncer de pulmón, fase terminal. Todo fue muy rápido. Sentí que algo se apretaba dentro de mí. Elena, mi hermana terca, arrogante, brillante, la que siempre tenía la razón, la que siempre iba un paso adelante, la que nunca dejaba una conversación sin la última palabra, muerta. Y yo ni siquiera sabía que estaba enferma, porque nadie me dijo nada. Mi voz sonó más filosa de lo que esperaba. «Ah, ella me pidió que no lo hiciera», respondió Valeria sin rodeos. Dijo que no quería que la viera así, pero cambió su testamento una semana antes de morir. Valeria abrió la carpeta y sacó los papeles. La señora Robles le dejó este sobre con la carta y sus ahorros, 300,000 pesos en efectivo. Insistió en que fuera en efectivo, así que nos llevó tiempo organizarlo todo. Puso el sobre sellado sobre la mesa y siguió explicando los detalles del testamento, pero yo ya no escuchaba. 300,000 pesos en billetes de la hermana que fingió durante 20 años que yo no existía. El resto del día pasó como en niebla.
Firmé los papeles necesarios, tomé el sobre con la carta y coordiné la entrega del dinero, una cantidad ridícula que Valeria se ofreció a llevar a la caja de seguridad que yo eligiera. Ya en mi cuarto me quedé mirando el sobre mucho rato antes de atreverme a abrirlo. Dentro había una hoja con la letra filosa y conocida de Elena. Querida Brianda, si estás leyendo esto, quiere decir que ya me fui. Creo que es un final justo para nuestra historia. Siempre necesité tener la última palabra, aunque tuviera que morirme para lograrlo. Sé que desperdiciamos 20 años en un pleito sin sentido. Ahora, al ver que el final se acerca, todo me parece tan insignificante. ¿Qué valor tiene un juego de té de la abuela o un reloj de papá comparado con 2 décadas de silencio? El dinero que te dejo es mi redención. No es que en el dinero lo arregle todo, pero ojalá te dé la libertad que a mí siempre me faltó. Pasé la vida ahorrando para un futuro que nunca llegó. No cometas el mismo error que yo. Tu hermana, Elena. Apreté la carta contra el pecho y me permití llorar de verdad por primera vez en años. No eran las lágrimas silenciosas que derramé cuando Ricardo murió, sino sollozos fuertes que me sacudían todo el cuerpo. Cuando se me secaron los ojos, sentí un alivio extraño, como si algo que me apretaba el pecho desde hacía tanto por fin hubiera soltado. Y con eso vino una decisión. Pasé años volviéndome invisible, primero para la sociedad, luego para mi hijo y su esposa, y últimamente parecía que hasta para mí misma. Pero el dinero de Elena marcaba la diferencia. 300,000 pesos eran suficientes para cambiarlo todo. Se me ocurrió un plan casi de inmediato. No le diría a Fernando lo de la herencia por teléfono. Mejor iría a su casa sin avisar, con el dinero y una propuesta. Le daría una parte y me quedaría con el resto por si las cosas no salían bien. Sería mi oportunidad de volver a tener presencia en su vida, de intentar reconstruir una relación que se había ido desgastando con los años. El taxi se detuvo frente a una mansión de 2 pisos de ladrillo rojo con columnas blancas. Al mirar la casa de mi hijo por la ventana del coche, sentí que estaba visitando un museo, no un hogar. Los arbustos recortados a la perfección. El césped impecable, las luces decorativas a lo largo del camino de entrada gritaban riqueza y un gusto impecable, o deudas inmensas. Según mi experiencia como maestra de matemáticas en secundaria durante 30 años, he visto demasiadas familias viviendo por encima de sus posibilidades. «Ya llegamos, señora», dijo el chófer, un joven con audífono. 275 pesos. Le di 2 billetes de 200. «Quédate con el cambio», le dije al bajarme. «¿Podrías ayudarme con la maleta?» Asintió y sacó mi vieja maleta azul del maletero. La dejó sobre la banqueta, volvió a sentir y se fue, dejándome sola frente a la casa de mi hijo. Respiré hondo antes de ir hacia la puerta principal. El dinero que me dejó Elena estaba guardado con cuidado en mi maleta. 300,000 pesos en fajos de billetes de $500 y 1,000 belals envueltos en papel sencillo y colocados en un compartimento secreto que Ricardo había construido años atrás cuando fuimos a Europa. «Por si nos roban», dijo entonces, «siempre es bueno tener un plan B». Un plan B, yo también tenía uno. Si todo salía bien, le daría a Fernando 150,000 pesos, la mitad. Si no, bueno, había una razón por la que dejé abierta mi cuenta de jubilación y guardé el boleto de regreso en el bolsillo lateral de la maleta. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Fernando estaba en la entrada con camisa azul y pantalón oscuro, la imagen perfecta de un gerente exitoso. «¡Mamá!», me abrazó con un entusiasmo que parecía un poco exagerado. «Debiste llamar, yo te habría recogido en el aeropuerto». «Y quitarte el gusto de la sorpresa». Sonreí, separándome. «Además, sé lo ocupado que estás en el trabajo». «Nunca tan ocupado como para mi madre», levantó mi maleta. «Dios, ¿qué metiste aquí? ¿Ladrillos?». Me reí tratando de sonar natural. A mi edad ya no se puede viajar ligero. Medicinas, zapatos cómodos, libros, todo pesa. Fernando me condujo por un pasillo amplio con piso de mármol y un candelabro de cristal. Lujo rayando en lo vulgar. Claramente elección de Sofía. Mi nuera siempre ha preferido la riqueza ostentosa a la elegancia discreta. «¡Sofía!»,
gritó Fernando. «Mira quién llegó». Sofía apareció por la parte trasera de la casa, delgada, bronceada, peinada a la perfección y con un vestido que seguramente valía lo mismo que mi pensión del mes. 40 años, pero parecía de 35, dietas estrictas, esteticistas carísimos y, según la última llamada con Fernando, uno que otro retoque con el cirujano. «Brianda», se acercó con una nube de perfume floral y me abrazó sin apenas rozarme. «Qué alegría verte. ¿Por qué no avisaste que venías? Habría preparado tu cuarto». «Lo siento, querida», le respondí con el mismo abrazo de compromiso. «Fue una decisión de último minuto. Espero no estar causando molestias». «¿Molestias? ¿Qué molestias podría haber?». Su sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Eres familia?». «Familia». Una palabra que debería sonar cálida, pero en la boca de Sofía sonaba a diagnóstico. «Te enseño tu cuarto», dijo Fernando subiendo las escaleras. «Te pondremos en el cuarto de visitas en el segundo piso. Tiene una vista linda al jardín». Lo seguí disimulando lo difícil que me resultaba subir los escalones. La artritis en las rodillas me tenía a mal traer últimamente. El cuarto de visitas era amplio, con una cama enorme, paredes blancas y muebles minimalistas, ni una foto, ni un objeto personal, el tipo de espacio pensado para alguien que no piensa quedarse. «Ponte cómoda», dijo Fernando dejando la maleta junto a la cama. «La cena estará lista en 1 hora. Sofía pidió comida del restaurante italiano nuevo. Ya sabes que no es muy buena en la cocina». «Gracias, cariño». Le di un beso en la mejilla. «Dame un rato para arreglarme y bajo». Cuando cerró la puerta detrás de él, por fin me permití soltar el cuerpo. Me dejé caer en el borde de la cama, sintiendo como los últimos días me caían encima de golpe. La duda me picaba por dentro. ¿Habré hecho bien en llegar sin avisar? ¿No habría sido mejor llamar antes para tantear? Pero algo en el estómago me decía que el factor sorpresa era mi ventaja. Así vería su reacción real, no la que preparan. La vista era preciosa, un jardín cuidado con glorieta, una fuente pequeña, caminos de piedra. Parecía sacado de una revista de campo y seguro había costado un dineral. Después de bañarme y ponerme el vestido azul que Ricardo siempre llamaba mi armadura, bajé a cenar. El comedor, igual que el resto de la casa, tenía una mesa enorme de madera oscura, copas de cristal, cubiertos de plata, 3 puestos servidos en una punta de la mesa, como si los demás asientos fueran para invitados que nunca llegan. Sofía iba de un lado a otro acomodando los recipientes de comida. «Espero que te guste la comida italiana», dijo sin mirarme. «Pedí varios platos para que elijas». «Todo se ve delicioso», respondí, aunque no reconocía la mayoría. A cierta edad, una se acostumbra a la comida más clásica. «Qué amable eres, Sofía». Finalmente me miró y sonrió. Esta vez casi de verdad. «De nada, casi no nos vemos». Había alivio en su voz, pero decidí no hacerle caso. Fernando apareció con una botella de vino. «¿Tinto o blanco, mamá?» «Tinto, por favor», respondí, «pero solo un poco. A mi edad, el alcohol ya no es buen amigo». «¿Un par de tragos de buen vino hacen bien al corazón?», dijo llenando mi copa. «Al menos eso decía papá». «Tu padre decía muchas cosas», sonreí con el recuerdo. No todas eran muy científicas. Nos sentamos a la mesa y empezó el ritual de la cena familiar. Pasadores, comentarios del clima, preguntas cuidadosas sobre mi salud. La charla fue por lo seguro. Nadie tocó temas profundos. «¿Qué tal todo en la residencia?», preguntó Fernando sirviéndose pasta. «Últimamente hablas poco de eso». «Lo mismo de siempre», respondí. «Ya sabes, en esos lugares nada cambia mucho. Misma gente, mismas actividades, mismas conversaciones de cena». «Suena acogedor», dijo Sofía empujando la comida con el tenedor. Casi no comía, solo movía cosas en el plato. «Es una forma de describir la monotonía», dije tomando otro trago de vino. «Pero encontré en qué entretenerme. Coordino un club de lectura con algunos de los residentes, juego dominó los martes y últimamente empecé a enseñarle ajedrez a Pedro, el recepcionista». «Eso está genial, mamá», dijo Fernando con una sonrisa sincera. «Siempre supe que encontrarías la manera de mantenerte ocupada». Como si hubiera tenido otra opción. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Se hizo un silencio incómodo en la mesa.
Lo que quise decir, me apuré a aclarar, es que a mi edad uno necesita mantener la mente en movimiento todo el tiempo. Si no, se te empiezan a olvidar los nombres y a perder las llaves. Sofía se rió demasiado fuerte, como si se quitara un peso de encima. Ay, Brianda, siempre tan sensata. Fernando dice que heredó su organización de ti. ¿Así? La miré con sorpresa. Nunca lo habría imaginado. De niño tenía que recordarle que usara calzones limpios. ¡Mamá! Fernando se sonrojó como si tuviera 10 años. Estoy seguro de que a Sofía no le interesan esos detalles. Al contrario, Sofía se acercó con un brillo curioso en los ojos. Me encantan las historias del pequeño Fernando. Él casi nunca cuenta nada de su infancia. Entonces empecé a contar anécdotas graciosas sobre mi hijo, cómo intentó enseñarle a nadar al gato del vecino en la tina, cómo un día fue a la escuela con pijama debajo del pantalón por el frío, cómo se negaba a comer verduras verdes hasta los 12 años. Fernando estaba avergonzado, pero se notaba que le gustaba tener mi atención. Sofía se reía, hacía preguntas, y por un rato el ambiente en la mesa se volvió más cálido, como si el hielo empezara a derretirse. Después de cenar, Fernando insistió en que descansara mientras él y Sofía recogían la mesa. «Eres nuestra invitada, mamá», dijo. «Ve a la sala, prende la tele o ponte a leer. Ya vamos contigo». No discutí. Había sido una noche larga y mis rodillas necesitaban un respiro. La sala, como el resto de la casa, estaba decorada con un gusto que gritaba billete. Sillones de cuero, mesa de centro de vidrio, una tele enorme colgada en la pared. En la repisa había fotos enmarcadas en plata. Fernando y Sofía en vacaciones, en un evento de caridad, en una estación de esquí. Ni una sola foto mía ni de Ricardo. Me dejé caer en el sofá y agarré una revista de decoración brillante de la mesa. Mientras pasaba las páginas, empecé a oír voces apagadas desde la cocina. Al principio intenté no poner atención. Nunca fui de andar espiando conversaciones, pero cuando la voz de Sofía subió de tono y se volvió más filosa, no pude evitar fijarme. «No pudiste haberme avisado», dijo. «Tenía una cita con la tía Mónica mañana. Ahora voy a tener que cancelar». «Es mi madre, Sofía». La voz de Fernando sonaba cansada, como si esa discusión ya la hubieran tenido. «¿Qué querías que hiciera? ¿Que la echara?» «Claro que no». La voz de Sofía tenía ese tono meloso que yo ya sabía identificar como veneno disfrazado, pero pudo haber llamado, pudimos haber estado preparados. ¿Sabes lo importante que es esta reunión para mí? Lo sé, mi amor. Ahora Fernando sonaba culpable, pero son solo unos días, nunca se queda mucho tiempo. Unos días en los que tenemos que fingir que somos una familia feliz. Sofía bajó la voz y me incliné un poco para escuchar. Viste cómo miraba la casa, evaluando todo como si fuera un examen. Siempre es así. Fernando intentó defenderla. No quiere decir que juzgue, pero lo hace. Sofía no se rendía, y ya me cansé de sentirme insuficiente en mi propia casa. Además, su voz se volvió casi un susurro y solo alcancé a oír un fragmento. Llamaron del banco. Me recosté en el sofá, fingiendo estar completamente concentrada en la revista mientras ellos entraban a la sala. Sofía llevaba una bandeja con café y postre, tiramisú en copas elegantes. «Espero que te guste el tiramisú», dijo con una sonrisa que no dejaba rastro del disgusto de hace unos minutos. «Es la especialidad del restaurante». «Se ve delicioso», respondí, aunque tenía que admitir que nunca lo había probado antes. «Bueno, entonces te espera una verdadera delicia». Ella colocó la charola sobre la mesa. «Fernando, cariño, ¿puedes servir el café?» La noche siguió con ese mismo tono de atención exagerada, charlas vacías, temas importantes cuidadosamente evitados. Les conté sobre el asilo, pero guardé para mí la parte de la soledad. Fernando compartió que lo habían ascendido en el trabajo, omitiendo que eso había pasado hacía más de un año. Sofía habló de su comité de beneficencia, sin aclarar que su participación se limitaba a comprar boletos y lucir sus vestidos. Alrededor de las 10, dije que estaba cansada y me fui a mi cuarto. Mientras subía las escaleras, escuché el celular de Sofía sonar y sus pasos rápidos hacia el estudio. Ya en la habitación de huéspedes, lo primero que hice fue revisar mi maleta. El dinero seguía ahí,
intacto. No es que sospechara que Fernando o Sofía fueran capaces de robarme, pero esa vieja costumbre de revisar las cosas de valor después de un cambio de lugar no se me quitaba. Me duché, me puse mi bata de noche y estaba por meterme a la cama cuando oí la voz apagada de Sofía en el cuarto de al lado. Hablaba por teléfono en un tono lo suficientemente alto para que algunas palabras atravesaran la pared. Tercera vez esta semana. Les dije que pagamos el próximo mes, pero no quieren esperar. Una pausa. No, no le digas a Fernando, ya está todo tenso. Sí, prometieron un aumento, pero no es hasta el próximo trimestre. Sé que te prometí pagarte antes de fin de mes. Otra pausa. No, pedir prestado no es opción. Ya tenemos 3 créditos pendientes. Me alejé de la pared con culpa por estar escuchando, pero ya tenía esa información metida en la cabeza. Problemas de dinero. No simples apuros del momento, sino deudas serias por cómo hablaba. Y Sofía le ocultaba parte de eso a Fernando. Me metí a la cama, pero no pude dormir. La conversación me daba vueltas en la cabeza. Esa casa tan lujosa que tal vez no podían costear, y el dinero en mi maleta. Dinero que podía solucionarles los problemas. Dinero que aún no sabían que existía. Pensaba contarles sobre la herencia mañana en el desayuno. Ahora no estaba tan segura. Mi intuición, la misma que me ayudaba a detectar trampas en los exámenes de mis alumnos, me decía que era mejor observar un poco más. Entender bien la situación antes de mostrar mis cartas. Afuera, la lluvia nocturna sonaba y traté de concentrarme en ese ruido para callar mis pensamientos. Se cerró una puerta en algún punto de la casa y después se oyeron voces apagadas. Fernando y Sofía discutían, aunque no alcanzaba a distinguir lo que decían. Me di la vuelta en la cama y subí la cobija hasta la barbilla. Mañana prestaría más atención, escucharía con más cuidado, y tal vez al final del día entendería qué está pasando de verdad detrás de esta fachada de familia perfecta. La mañana empezó con café aromatizado y un desayuno incómodo. Sofía estaba en su papel más amable, ofreciéndome waffles caseros, frutas frescas y yogurt. Incluso me preguntó por mis planes del día con un entusiasmo que parecía genuino, como si realmente le importara mi respuesta. Pero ya había aprendido a reconocer esos cambios de humor en mi cuñada, de irritación a dulzura fingida y otra vez de vuelta. Tengo una reunión con un cliente, anunció mientras se limpiaba los labios con una servilleta con toda elegancia. Está bien si los dejo solos. Fernando trabaja desde casa hoy. Claro, querida. Sonreí. Mi hijo y yo la vamos a pasar de maravilla. Fernando levantó la vista de su tableta. ¿Puedo mover unas citas para enseñarte la ciudad, mamá? Han cambiado muchas cosas desde tu última visita. No hace falta. Le di una palmadita en el brazo. Sé que estás ocupado. Además, me vendría bien un día de descanso después del viaje de ayer. Sofía desapareció alrededor de las 9, dejando tras de sí un rastro de perfume y promesas vagas de que no tardaría mucho en volver. Fernando se encerró en su despacho y yo me quedé sola con la casa enorme y mis pensamientos. Pasé la mañana recorriendo las habitaciones de la planta baja, mirando las fotos familiares, los libros en los estantes, esos pequeños detalles que revelan más de la vida de una persona que lo que ellas mismas cuentan. Descubrí que la mayoría de los libros eran ediciones de regalo, muchos ni siquiera abiertos. La colección de música de Fernando, esa que juntó con tanto entusiasmo cuando era joven, había desaparecido. En su lugar, un sistema de sonido moderno, impecable, con listas de reproducción de música comercial. Al mediodía, Fernando bajó a prepararse un sándwich con cara de agotado después de las llamadas de la mañana. «Perdón, mamá, el trabajo ha estado de locos últimamente», dijo mientras se servía un café. «Proyecto nuevo, fechas límite nuevas». «Está bien, cariño», le ayudé con el almuerzo. «No espero que me estés entreteniendo todo el tiempo». Comimos algo rápido en la cocina y Fernando empezó a hablar sobre su ascenso, sus nuevas responsabilidades, los planes de la empresa. Hablaba rápido, con cierta ansiedad, evitando cualquier silencio. Yo escuchaba, asentía, hacía las preguntas adecuadas, pero no podía quitarme de encima la impresión de que lo hacía a propósito para no tocar el tema de los problemas de dinero que había alcanzado a oír el día anterior. «Sofía está echándole muchas ganas», soltó de pronto, como si respondiera a una acusación que nadie le había hecho.
Su negocio apenas va arrancando, pero tiene grandes planes. ¿Negocio? Traté de mantener el tono neutral. No me dijiste que Sofía había empezado uno. Diseño de interiores. Sonrió Fernando, pero su sonrisa era forzada. Siempre ha tenido muy buen gusto, lo sabes, y decidió convertir eso en una profesión. Eso es admirable, dije mientras tomaba un sorbo de té. ¿Hace cuánto empezó? Más o menos un año, respondió mientras comenzaba a recoger los platos, dando por terminada la conversación. No tiene muchos clientes todavía, pero ya sabes cómo es esto de emprender. Se necesita tiempo y dinero. Ahí estaba la palabra, dinero. Tal vez parte del problema económico tenía que ver con el arranque del negocio de Sofía. Me lo guardé mentalmente. Claro, amor. Le ayudé a cargar el lavavajillas. Por cierto, pensaba ir al banco mañana. ¿Sabes dónde hay una sucursal cercana? ¿Un banco? Frunció el ceño. ¿Para qué quieres ir al banco, mamá? Ah, solo quiero revisar algo de mi cuenta. Hice un gesto con la mano. Nada urgente. Fernando se relajó. Hay varias sucursales en el centro. Si quieres te llevo. No hace falta, sonreí. Puedo tomar un taxi perfectamente. No quiero interrumpirte el trabajo. Asintió visiblemente aliviado y volvió a su oficina. Yo seguí explorando la casa. En el segundo piso encontré el despacho de Sofía, una habitación con un escritorio de diseño, muestras de telas y catálogos de muebles. Había revistas de decoración por todos lados, algunas con páginas dobladas. Sobre la mesa, una pila de facturas abiertas. Sabía que no debía mirar, pero la curiosidad y la preocupación pudieron más. Las cuentas hablaban por sí solas. Pagos atrasados de tarjetas con montos escandalosos, un aviso por una hipoteca vencida, una factura de jardinería que bien podía cubrir mis gastos en un asilo por varios meses. En uno de los cajones del escritorio encontré contratos de préstamo y cartas de agencias de cobro. La situación era peor de lo que había imaginado. Volví a dejar todo en su sitio con cuidado y salí de ahí en silencio, sintiéndome como una intrusa en la casa de mi propio hijo. Pero la información que había encontrado confirmaba mis sospechas. Vivían muy por encima de sus posibilidades y la cosa estaba grave. Al caer la tarde, Sofía regresó con bolsas de tiendas carísimas. Sus mejillas estaban sonrojadas de emoción y sus ojos brillaban. «Una rebaja», explicó cuando notó que la miraba. Era imposible no prestarle atención. En la cena, ella hablaba con entusiasmo sobre una reunión que había tenido con un cliente potencial, el dueño de una casa de campo que quería una renovación total. «Si consigo este proyecto, será un antes y un después», apretó la mano de Fernando. «Justo lo que necesitamos». «Eso es maravilloso, amor», respondió él con una sonrisa, pero yo podía ver la tensión escondida en la comisura de sus ojos. Los observaba tratando de descifrar la dinámica de su relación. Sofía imponía, exigente, esperando atención. Fernando cedía, calmaba, apoyaba. Eran como actores en una obra ensayada hasta el cansancio, donde todos sabían qué papel interpretar. Pero detrás de esa fachada perfecta, las grietas empezaban a notarse más y más. Después de cenar, dije que me sentía cansada y subí a mi habitación. Quería leer, pero me di cuenta de que había dejado los lentes en la sala. Bajé despacio, sin hacer ruido, para no interrumpir a Fernando y Sofía, y entonces escuché sus voces desde el despacho. La puerta estaba entreabierta y un hilo de luz se colaba hasta la alfombra del pasillo. «Ya no podemos seguir posponiendo esto», dijo Sofía con tono apremiante. «El banco nos dio el último aviso. Si no pagamos esta vez, comienzan el embargo». «Lo sé», contestó Fernando con la voz baja, cansada. «Estoy haciendo lo posible, Sofía. Hablé con mi jefe sobre el bono, pero me dijo que hasta el próximo trimestre nada». «¿El próximo trimestre?» Su voz subió de tono. «¿Estás bromeando? Nos quedan 3 semanas para la hipoteca, y eso sin contar las tarjetas de crédito ni el préstamo del coche». Hubo una pausa y escuché una botella abriéndose. Después el tintineo de vasos. Se estaban sirviendo una copa. «Tenemos que pensar en otras opciones», dijo Sofía bajando la voz. «Opciones más inmediatas de ingreso». «¿A qué te refieres?», Fernando sonó desconfiado. «¿Tu mamá?
dijo Sofía tan bajo que tuve que contener el aliento para oírla. Está escondiendo algo, ¿estoy segura? Esta visita repentina, sus preguntas sobre el banco. ¿Mi mamá? Fernando se rió, pero su risa no sonó natural. Solo tiene la pensión, Sofía. ¿Qué podría estar ocultando? No sé, dijo Sofía, pero algo no encaja. ¿Te fijaste cómo no suelta su maleta? Siempre la tiene cerca, ni la deshace por completo. Entré a su cuarto mientras comías y traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Se me detuvo el aliento. Había revisado mis cosas. Por suerte tuve la precaución de cerrar con llave la maleta. ¿Revisaste las cosas de mi mamá? Fernando sonó consternado. Sofía, eso ya es demasiado. No me des lecciones, le cortó ella. Lo que necesitamos es dinero, no principios. Si tu madre tiene algo ahorrado, tenemos que saberlo. ¿Y qué propones? Preguntó Fernando tras un silencio. Su voz sonó humilde, como si ya supiera la respuesta y no tuviera fuerzas para discutirla. Habla con ella, dijo Sofía en un tono más suave. Cuéntale lo que está pasando. Es tu madre, va a querer ayudarte. Si tiene ahorros, quizás nos preste algo, y si no, al menos lo sabremos con certeza. No puedo simplemente pedirle dinero, protestó Fernando. Sería humillante. Más humillante que perder la casa, le respondió Sofía con dureza. Más que declararte en bancarrota, tú decides, Fernando, tu orgullo o nuestro futuro. Hubo otro silencio y escuché un suspiro profundo de Fernando. Está bien, dijo por fin. Hablaré con ella mañana, pero no esperes milagros, Sofía. Tal vez de verdad no tenga nada. Tiene que tener algo, insistió Sofía. La casa que vendió valía mucho. Aunque la mayoría del dinero se haya ido en ese asilo, algo tuvo que quedar. Me alejé con cuidado de la puerta, conteniendo la respiración por si me escuchaban. Decidí dejar los lentes en la sala. No eran tan importantes. Subí con cuidado para no hacer crujir los escalones. El corazón me latía con fuerza. La situación era más desesperada de lo que había imaginado. Y ahora Sofía había logrado convencer a Fernando de intentar sacarme dinero. Me senté en el borde de la cama tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Y si no era tan mala idea después de todo? Al fin y al cabo, siempre había tenido la intención de compartir la herencia con mi hijo. Tal vez era mejor que estuvieran pasando por un mal momento. Mi regalo tendría más peso, pero algo dentro de mí se resistía a pensarlo así. Decidí esperar, escuchar un poco más. Tal vez por la mañana todo se vería con más claridad. Esa noche no dormí bien, despertando con cada crujido en la casa. Como a las 3 de la mañana, escuché voces otra vez desde el cuarto de Fernando y Sofía, a través de la pared delgada. No discutían, hablaban en susurros, pero lo suficientemente fuerte como para que pudiera distinguir las palabras. «Tienes que sonar más convincente», dijo Sofía. «Cuéntale de los niños que no podrán ir a la universidad sin nuestra ayuda». «No tenemos hijos», respondió Fernando con frialdad. «Ella no lo sabe», soltó Sofía sin darle importancia. «Podemos decir que estoy embarazada y que necesitamos dinero para prepararnos para el bebé. No voy a mentirle a mi madre sobre un embarazo», dijo Fernando molesto. «Eso ya es demasiado, incluso para ti, Sofía». «Entonces inventa otra cosa». Su voz se volvió más tensa. «Dile que tienes problemas de salud y necesitas una operación, lo que sea. Necesitamos ese dinero, Fernando, todo lo que tenga». «Tal vez solo tenga unos cuantos miles», dijo Fernando. «Eso no va a resolver nada». «Es un comienzo», insistió Sofía. «Y cuando sepamos cuánto tiene, podemos pensar más a futuro, como mudarla a un asilo público». «¿Qué?» Fernando sonaba impactado. «No me mires así», dijo Sofía. «Es puro sentido común. ¿Para qué necesita un hogar privado tan caro si el gobierno puede darle lo básico? Si la sacamos de ahí, podríamos ahorrar varios miles cada mes». Me quedé helada, sin creer lo que oía. ¿Un asilo público? Había visitado uno una vez cuando fui a ver a una vieja amiga. Habitaciones atiborradas, personal indiferente, olor a orina y desinfectante, pacientes atados a las camas. Me estremecí solo de pensarlo. «Es su dinero, Sofía», dijo Fernando después de un silencio largo. «Se lo ganó. Es para que viva bien en su vejez». «¿Su comodidad?» Sofía soltó una risa corta. «Fernando, tiene 75 años. ¿Cuánto le queda? ¿5 años? ¿10? Con suerte.
nosotros todavía tenemos un largo camino por delante. Ese dinero servirá mucho más con nosotros que con ella. Hubo silencio y pensé que Fernando por fin se indignaría, que me defendería, pero cuando habló su voz fue baja y sumisa. «Está bien», dijo. «Hablaré con ella mañana, averiguaré cuánto tiene y trataré de convencerla de que nos ayude». «Perfecto», dijo Sofía satisfecha. «Y no olvides mencionar que siempre estamos dispuestos a recibirla en casa si lo del asilo se vuelve demasiado pesado. Así dejamos abierta la conversación para más adelante». «¿Y si se niega?», preguntó Fernando. «¿Entonces qué?». «Entonces pensaremos en otras opciones», dijo Sofía con dureza. «Tal vez debería reconsiderar su testamento. Después de todo, eres su único hijo. ¿A quién más se lo dejaría? Hablas de mi madre como si fuera una bolsa de dinero». La voz de Fernando temblaba. «¿Eso no está bien? Lo que no está bien es que estemos al borde del desastre financiero y tu madre tenga dinero que podría salvarnos». Sofía lo interrumpió. «Ya basta de ser el niño de mamá. Hay que pensar en nuestro futuro». Me alejé de la pared arrastrándome con náuseas. Mi hijo, mi Fernando, el mismo niño que crié sola después de la muerte temprana de su padre, a quien le leí cuentos por las noches, a quien besé las rodillas raspadas, a quien enseñé a ser honesto y considerado. Ahora planeaba quitarme el dinero y luego mandarme a terminar mis días en una institución del gobierno con cuidados mínimos. Y Sofía, sus palabras sobre cuánto me quedaba, su manera fría de calcular, su disposición a mentir y manipular, era más aterrador de lo que jamás imaginé. Esa mujer no me veía como una persona, sino como un estorbo, un obstáculo que había que apartar para llegar a mi dinero. Me tomó varios minutos calmar el temblor de mis manos. Mi primer impulso fue tocar su puerta, gritar, acusarlos. Pero, ¿de qué serviría? Fernando pediría perdón. Sofía fingiría estar sorprendida. Me asegurarían que malinterpreté todo y luego tendrían aún más cuidado con lo que dicen y yo perdería la ventaja. No, tengo que hacer las cosas de otra forma. Tengo que cuidarme y proteger el dinero, la herencia de Elena, que estaba destinada a darme libertad, no a cubrir las deudas de Sofía ni sus locuras consumistas. Tengo que salir de aquí antes de que descubran que estoy un paso adelante. Me levanté de la cama sin hacer ruido y caminé hasta la maleta. La abrí y revisé el compartimento secreto. Ahí seguía el dinero. 300,000 pesos en fajos bien acomodados. Cerré la maleta y pensé si debía irme ya en plena madrugada o esperar al amanecer y pedir un taxi sin levantar sospechas. La decisión fue inmediata. Por la mañana podrían empezar a ejecutar su plan y yo quedaría atrapada en conversaciones eternas, manipulaciones, quizás hasta exigencias abiertas. No, mejor irme ahora, protegida por la oscuridad. Empaqué todo con cuidado. Metí mis cosas en la maleta, me puse ropa cómoda para viajar, agarré mi bolso con los documentos y el celular. Pensé por un segundo en dejar una nota, pero entendí que solo les daría ventaja. Sabrían que escuché todo. Podrían preparar sus mentiras. Con mucho cuidado de no hacer crujir el piso, salí del cuarto. La casa estaba en silencio. Solo el reloj del pasillo marcaba los segundos. Bajé despacio las escaleras. Cada escalón pesaba no solo por la artritis en las rodillas, sino también por lo que cargaba en el pecho. Esta casa, esta gente, mi hijo y su esposa, eran mi familia, o debieron serlo. Pero ahora veía que todo era una ilusión, un castillo de naipes que se vino abajo al primer soplo de verdad. Al llegar al vestíbulo, saqué el celular y pedí un taxi por la app. 15 minutos, decía la pantalla. Apagué la alarma con el mismo código de la casa antigua, la fecha de nacimiento de Fernando, y salí al porche cerrando la puerta detrás de mí. El aire nocturno era fresco y claro. Me quedé bajo la sombra de un árbol, sujetando con fuerza el asa de la maleta, y miré hacia las ventanas oscuras del segundo piso. Ahí, detrás de esos cristales, mi hijo y su mujer estaban tramando cómo robarme los últimos años de una vida decente. Ese pensamiento dolía como una herida real. A lo lejos,
Las luces del taxi se acercaban. Era momento de irme, de huir de una traición que nunca imaginé sufrir de mi propia sangre. Con el corazón pesado, pero la voluntad firme, caminé hacia la calle, dispuesta a empezar un nuevo capítulo, uno donde tendría que aprender a defenderme de quienes juraron protegerme. El taxi se deslizaba en silencio por las calles dormidas de la ciudad. Yo miraba por la ventana, viendo pasar casas oscuras como si fueran escenas de una vida paralela, fuera de mi alcance, ajena. El conductor, un joven de cabeza rapada y audífono en el oído, no intentó hablar, lo cual agradecí. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. «¿A la central camionera, verdad?», preguntó al dejar atrás el vecindario de Fernando. «Sí, por favor», respondí con voz baja pero segura. Apreté más fuerte el asa de la maleta, como si alguien pudiera arrebatármela ahí mismo. 300,000 pesos. Dinero que pudo haber cambiado mi vida para bien y que pensaba compartir con mi hijo. Ahora se había vuelto el motivo de mi fuga, un regalo convertido en presa, acechado por quienes más cerca tenía. Los recuerdos me devolvieron fragmentos de aquella conversación escuchada a escondidas. ¿Cuánto le queda? ¿5 años? ¿10? Si tiene suerte, esto nos va a servir mucho más a nosotros que a ella. Las palabras de Sofía picaban como avispas, dejando marcas punzantes en la memoria. Pero lo que más dolía era la aprobación silenciosa de Fernando, mi hijo, mi niño, el que antes me miraba con ojos llenos de amor y confianza. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento dejé de ser su madre y me convertí en una fuente de ingresos? El taxi dobló por una avenida amplia que conducía a la terminal. La ciudad nocturna parecía un decorado vacío y real, como un teatro de sombras. Algunos postes alumbraban con luz amarillenta las aceras vacías. Los letreros de las tiendas de abarrotes parpadeaban con su resplandor neón. «¿Noche difícil?», preguntó de repente el conductor atrapando mi mirada en el retrovisor. «¿Podrías decir eso?». Intenté sonreír, pero los labios no me obedecieron. «¿Sabes?». Bajó un poco la velocidad en la intersección. Mi abuela siempre decía, la noche es más oscura justo antes del amanecer. Suena viejo, pero tiene algo de cierto. «Tu abuela era una mujer sabia», le dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Espero que tenga razón». Él asintió y volvió su atención a la carretera, dejándome a solas con mis pensamientos. Esos pensamientos eran amargos. Me vinieron a la cabeza los años criando a Fernando sola después de la muerte prematura de Ricardo. El niño tenía apenas 15 años cuando su padre falleció. Una edad complicada, sobre todo para un muchacho que acababa de perder a la figura masculina más importante de su vida. Trabajé en 2 lugares para poder darle una vida decente, para que pudieran aspirar a una buena universidad. Me privé de todo, ropa nueva, vacaciones, cualquier cosa que no nos habíamos podido permitir en años. Recuerdo cuando se enfermó de neumonía en su último año de prepa. No me moví de su lado por 3 días poniéndole paños fríos en la frente ardiente, contando cada respiración, rezando a todos los santos en los que nunca creí. Cuando pasó lo peor y el doctor me dijo que ya estaba fuera de peligro, me encerré en el baño y me solté a llorar, ahogada en un alivio tan grande que me costaba respirar, tragándome las lágrimas de gratitud. Y ahora este niño hecho hombre estaba listo para mandarme a un asilo estatal solo para ahorrarse unos miles al mes. La amargura de esa traición me cortó la respiración. «Ya llegamos», dijo el chofer y me sacó de mis recuerdos. A esa hora, la central camionera estaba casi vacía, unas cuantas figuras dormitando en las bancas de plástico. El conserje empujando lento el trapeador, arrastrando con él los restos del día en el piso de concreto. Le pagué al chofer con una propina generosa y caminé hacia la taquilla. La cajera nocturna, una mujer de mediana edad con el cabello teñido de rojo y los ojos cansados, hojeaba una revista con desgano. «¿En qué te puedo ayudar?», preguntó mientras trataba de reprimir un bostezo. «Necesito un boleto a San Miguel de Allende en el próximo viaje», le dije sacando la cartera. Tecleó un rato en la computadora. «Ayuno a las 4:30 de la mañana. Llega a San Miguel de Allende. ¿Te sirve?». «Sí, está bien». Le pasé mi tarjeta. «Un boleto, por favor». Con el boleto en mano, busqué un lugar alejado del resto en la sala de espera. Faltaba más de 1 hora para la salida.
Coloqué la maleta entre mis piernas, agarrando fuerte el asa, y saqué el celular. 3 llamadas perdidas de Fernando. Ya se había dado cuenta de que me fui. Apagué el teléfono. Las explicaciones podían esperar. Sentada en esa sala medio vacía, me sentí de repente muy vieja y muy sola. Toda la vida creí que estaba construyendo algo sólido para el futuro, para el mío y el de mi hijo. Trabajé, ahorré, planeé, y este es el resultado. A mis 75 años, sentada en una central camionera a medianoche, huyendo de la casa de mi propio hijo con una maleta llena de dinero. Si lo ves desde fuera, hasta da risa o es trágico. La arruga entre mis cejas. ¿Y si me quedaba dormida y alguien se robaba la maleta? ¿Y si Fernando adivinaba a dónde iba y se presentaba antes de que saliera el autobús? Paranoia, susurraba mi mente. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte. A las 4 anunciaron el abordaje. Me costó levantarme. Las rodillas me dolían por tanto tiempo sentada en ese asiento de plástico. El autobús casi iba vacío. Unos estudiantes con audífonos, una pareja mayor sentada en el centro, un hombre solo con chaqueta desgastada roncando junto a la ventana. Elegí un lugar al fondo, puse la maleta en el asiento de al lado y la cubrí con mi chaqueta. Cuando arrancó el autobús, sentí un alivio raro, como si con cada kilómetro que me alejaba de la casa de Fernando se me cayera un peso invisible de encima. Mirando por la ventana, viendo los contornos oscuros de los edificios, pensé en cómo había cambiado mi relación con mi hijo. Cuando conoció a Sofía, me alegré por él. Una muchacha con energía, ambiciosa. Parecía una buena pareja para mi Fernando, que siempre fue más bien tranquilo, hasta dócil. Esperaba que ella lo empujara a más, que lo ayudara a lograr lo que yo siempre vi que tenía dentro. Pero poco a poco noté que algo cambiaba. Fernando ya no llamaba con frecuencia. Las visitas eran cortas y con un aire de compromiso. Cuando le preguntaba por su vida, respondía con generalidades, sin decir nada concreto. Un día llamé sin avisar y Sofía contestó. Dijo que estaban muy ocupados y que Fernando no podía venir al teléfono. Escuché su voz de fondo y una risa que se cortó de golpe cuando ella le dijo algo tapando el auricular con la mano. Poco a poco empecé a sentirme como una extraña en la vida de mi propio hijo. Me invitaban en Acción de Gracias y en Navidad. Esas fiestas obligatorias que no se pueden evitar sin quedar mal. Pero incluso entonces me sentía más como una visita que como parte de la familia. Cuando decidí vender la casa para irme a disfrutar mis últimos años, Fernando no se opuso. Me ofreció vivir con ellos, pero su voz no tenía entusiasmo y Sofía ni siquiera disimuló el alivio cuando rechacé. «Vas a estar más feliz entre gente de tu edad», me dijo. «Ahora entiendo lo que quiso decir. Vas a estar lejos de nosotros y de nuestro dinero». El autobús se detuvo en una estación pequeña para un descanso corto. No me bajé del autobús por miedo a dejar mi maleta sin supervisión. En vez de eso, saqué una botella de agua de mi bolso y tomé unos tragos. El celular vibró en mi bolsillo. Era Fernando otra vez. No contesté. ¿Qué le iba a decir cuando por fin habláramos? Que lo escuché hablando con su esposa, que sé de sus planes para meterme en una residencia del gobierno, que me sentí traicionada por mi propio hijo. Las palabras no alcanzaban para expresar todo lo que llevaba encima. Cuando el autobús arrancó de nuevo, el cielo del este empezaba a aclararse. El amanecer llegó lento, con pereza, como si al sol le costara trabajo salir ese día. Vi cómo la oscuridad se iba desvaneciendo, dando paso a una luz pálida y borrosa mientras pensaba en lo que vendría. En San Miguel de Allende estaba el asilo Años Dorados, un sitio que nunca me pareció un verdadero hogar, pero que ahora parecía el único refugio seguro, aunque no podía regresar ahí de inmediato. Fernando seguro me buscaría primero ahí. Necesitaba un lugar temporal donde pudiera pensar, donde pudiera decidir qué hacer. Y entonces me acordé de Renata. Mi vieja amiga de la universidad vivía en una casita en las afueras de San Miguel de Allende. Era viuda desde hacía 5 años y llevaba una vida tranquila y medida. A veces me visitaba en Años Dorados, con panes caseros y chismes frescos,
Renata siempre decía que su casa era también la mía. «Si algún día te cansas de esa jaula de oro, vente a verme», decía en broma, refiriéndose al asilo. «Tengo un cuarto libre y no hay horarios para tomar medicina». Saqué mi celular, lo encendí, ignorando las llamadas perdidas de Fernando. Encontré el número de Renata y le mandé un mensaje. «Llegaré a San Miguel de Allende a las 8 de la mañana. Necesito tu ayuda. Te explico cuando te vea. ¿Puedes recogerme en la terminal?» La respuesta llegó casi de inmediato a pesar de la hora. «Claro que sí. ¿Todo bien?» «No mucho», le escribí. «Te cuento cuando te vea». «Aquí estaré, no te preocupes», respondió Renata. Y sentí una gratitud profunda hacia esta mujer que, a diferencia de mi propia sangre, nunca me dio la espalda. Me fui durmiendo a ratos el resto del camino, despertando cada vez que el autobús giraba o frenaba. Soñé con Fernando, siendo un niño con las rodillas raspadas y ojos de confianza, preguntándome por qué me iba. «No me estoy yendo», le decía en el sueño. «Tú fuiste el que me dejó». Él me miraba sin entender y su rostro empezaba a cambiar, a endurecerse, a oscurecerse, hasta que delante de mí había un extraño con la cara de mi hijo. Me desperté con el corazón acelerado, justo cuando el autobús entraba a San Miguel de Allende. La luz de la mañana iluminaba las calles conocidas dándoles un aire casi de postal, un pueblo pequeño que despertaba a un nuevo día. La gente común iba deprisa al trabajo. Las tiendas abrían y el mundo seguía girando, aunque el mío se hubiera roto por completo. La central camionera de San Miguel de Allende era un edificio sencillo de ladrillo rojo, con una pequeña cafetería y un puesto de periódicos adentro. Vi a Renata apenas bajé. Estaba de pie en la entrada, erguida, con un moño despeinado de cabello gris. Llevaba un vestido de lino sencillo y un suéter a pesar del fresco de la mañana. «Brianda», me saludó con la mano y se acercó rápido para ayudarme con la maleta. «Dios mío, te ves agotada. ¿Qué pasó?» «Es una historia larga». La abracé reconociendo el aroma familiar a jabón de lavanda y pan recién hecho. «Gracias por venir». «No digas tonterías», respondió tomándome la mano. «Mi carro está en el estacionamiento. Vamos a la casa. Te preparo algo de desayunar y me cuentas con calma». Mientras caminábamos hacia su viejo bocho, sentía cómo poco a poco la tensión de las últimas horas se me iba soltando. Renata no preguntaba nada, solo estaba ahí, firme, tranquila, conocida. «Tu hijo me llamó hace como 1 hora», dijo de pronto cuando llegamos al carro. «Me preguntó si sabía dónde estabas. Sonaba preocupado». Me quedé helada. «¿Qué le dijiste?» «Que no te veía desde el martes cuando te fui a visitar al Hogar Dorado San Juan». Me miró con cuidado. No le mentí, pero con esa cara que traes y apareciendo así tan temprano y con maleta, se nota que es algo serio. Asentí con un nudo en la garganta. «Muy serio, Renata. No sé si algún día pueda perdonarlo». Me ayudó a subir al carro y acomodó la maleta en la cajuela con cuidado. «Pase lo que pase», dijo mientras encendía el motor. «Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. El cuarto extra siempre es tuyo». «Gracias». Miré por la ventana a las calles de San Miguel de Allende, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había vuelto a casa después de un viaje largo y pesado. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué sigue. «Tendrás todo el tiempo del mundo», dijo Renata, manejando con seguridad por las calles de la mañana. Mientras tanto, un desayuno caliente, una ducha y a descansar. El descanso tendría que esperar. Me recosté en el asiento, sintiendo cómo el cansancio de las últimas 24 horas caía sobre mí como una manta pesada. Había mucho que pensar. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Cómo protegerme de los intentos de Fernando y Sofía por arrebatármelo? ¿Cómo aprender a vivir sabiendo que quienes más amaba me habían traicionado? Pero en ese momento sentí un alivio extraño. Ya no estaba atrapada en la ilusión de una familia feliz. Vi la verdad, amarga, hiriente, pero verdad al fin. Y dentro de esa claridad encontré una especie de libertad. La casa de Renata apareció a lo lejos. Una cabañita sencilla con un jardín lleno de flores primaverales. Un lugar donde me esperaban la calma y la seguridad. Un refugio temporal en el camino hacia una nueva vida. Una vida que tendría que construir desde 0 a los 75 años. Ya llegamos. Renata estacionó el coche en el camino bien cuidado. «Bienvenida a mi humilde hogar».
La miré, las arruguitas en las comisuras de sus ojos, su sonrisa amable, las manos marcadas por las venas como las mías, y sentí una oleada de gratitud. «¿Sabes?», dije, «a veces la familia no se trata de la sangre que nos une, sino de las personas que no nos abandonan cuando más las necesitamos». Renata apretó mi mano. «Bienvenida a casa, Brianda. Todo va a estar bien ahora». Y por primera vez en mucho tiempo lo creí. La casa de Renata se volvió mi santuario durante las 2 semanas siguientes. La cabaña modesta, pero acogedora, con su jardín floreado, era justo lo que necesitaba. Un remanso de paz lejos de la tormenta que había dejado atrás. Renata, con su tacto habitual, no insistió con preguntas, dándome el espacio para recuperarme. No fue sino hasta el tercer día, con una taza de té por la tarde, que finalmente le conté todo. La herencia de Elena, los planes de compartir el dinero con Fernando, la conversación que escuché por accidente y la huida nocturna. «Malditos egoístas», dijo Renata cuando terminé. Su rostro, usualmente sereno, se torció con rabia. «Sobre todo esa Sofía, siempre supe que tenía algo turbio. Y Fernando no es mejor». La amargura me desbordaba. Siguió su plan. «Mi propio hijo, Renata». Renata cubrió mi mano con la suya. Hay personas que son tan hábiles manipulando que acaban por anular la voluntad de los demás. No lo estoy justificando, pero tal vez los años con esa mujer lo quebraron. Quise protestar, decir que un hombre hecho y derecho debía ser responsable de sus decisiones, pero una llamada interrumpió la conversación. Renata miró la pantalla y frunció el ceño. «Es él otra vez», dijo. «Tercera vez hoy». Fernando había estado llamando a Renata todos los días desde que desaparecí. A veces también me llamaba a mí, pero no contestaba. Solo leía los mensajes que dejaba. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, llama. Podemos hablar. Si hice algo mal, hablemos». Ninguno de los mensajes traía consigo una confesión de culpa ni entendimiento de lo sucedido. Al día siguiente llegaron 2 amigas más, Laura Solís, vecina de la residencia Hogar Dorado San Juan, una exartista excéntrica con un optimismo inquebrantable, y Teresa Pérez, una excolega del colegio sarcástica y aguda. Renata organizó el encuentro como un consejo de mujeres. 4 mujeres mayores unidas por la amistad y el objetivo común de ayudarme a planear el futuro. «Deberías demandarlo», dijo Teresa cuando les conté mi historia, «por daño moral e intento de abuso financiero». «¡Teresa!», Laura rodó los ojos. «Tú ves todo como motivo para demandar». «Brianda no necesita venganza, necesita un plan y seguridad», agregó Renata. «Fernando llega mañana a San Miguel de Allende. Va a buscar a Brianda por todos lados». «Entonces tenemos que actuar rápido», dijo Laura, adelantándose. «Tengo una amiga en Brisas del Mar, un nuevo asilo frente al mar, mucho mejor que Hogar Dorado San Juan. Privado, con atención médica de primera, podría llamarla». Brisas del Mar. Recordaba ese edificio con vista al mar, precioso, por el que a veces pasábamos con Renata en coche, pero debía costar una fortuna. «Tienes una fortuna», dijo Teresa señalando la maleta con la cabeza. «Es hora de usarla para ti, no para esos ingratos». Pasamos la tarde discutiendo opciones y trazando un plan. Al anochecer ya habíamos tomado la decisión. Me mudaría a Brisas del Mar, pagando 1 año de renta por adelantado para protegerme de las manipulaciones financieras de Fernando. Pondría parte del dinero en una cuenta bancaria a mi nombre y tendría efectivo guardado para emergencias. A la mañana siguiente, Laura llamó a su amiga de Brisas del Mar y para el mediodía ya tenía una cita con la recepcionista. Renata y yo fuimos justo después de almorzar. Brisas del Mar era tal como lo imaginaba. Un edificio elegante de 3 pisos con ventanas panorámicas, rodeado por un parque bien cuidado que daba al mar. Dentro nos recibió Estela Flores. Pasamos la siguiente hora recorriendo el lugar. Suites individuales amplias con baño privado, un restaurante con menú del chef, una biblioteca, un jardín de invierno, una alberca, un centro médico con personal permanente. Todo era impresionante y ofrecía comodidades que nunca pensé tener en mis años dorados.
No buscamos solo un lugar donde vivir, sino un verdadero hogar, explicó Estela mientras hablábamos en su oficina. Nuestros residentes mantienen su independencia, pero reciben todo el apoyo que necesitan. El precio iba acorde al nivel, el doble de lo que costaba en Hogar Dorado San Juan, pero con la herencia de Elena podía pagarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando una decisión por mí misma, no por alguien más. Al regresar a casa, encontramos a Laura y Teresa esperándonos con noticias. «Fernando está aquí», dijo Laura en cuanto entramos. «Estuvo en Hogar Dorado San Juan preguntando por ti y después fue a la policía». «¿La policía?», me quedé helada. «¿Por qué?». «Quiso reportarte como desaparecida», explicó Teresa. «Pero le dijeron que un adulto con plena capacidad tiene derecho a irse sin avisar a su familia, especialmente si dejó una nota». «¿Qué nota?», pregunté. «La que dejé en tu habitación esta mañana en Hogar Dorado San Juan. Querido Fernando, he decidido tomarme unas pequeñas vacaciones. No te preocupes por mí, estoy perfectamente bien. Te contactaré cuando esté lista». «Está con tu letra». «Bueno, se parece bastante», dijo Laura. No sabía si horrorizarme o agradecerlo. «Es una defensa entre amigas», se encogió de hombros. «Además, estás bien de verdad y sí lo vas a contactar cuando quieras. Solo adelanté el trámite». Durante la siguiente semana pusimos en marcha el plan. Hice todo el papeleo para la mudanza a Brisas del Mar. Abrí una cuenta bancaria nueva y deposité la mitad de la herencia de Elena, repartiendo el resto entre una caja de seguridad y un pequeño fondo en el nuevo departamento. El día que me mudé a Brisas del Mar, finalmente decidí contestar la llamada de Fernando. «¡Fernando!». Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. «Mamá», suspiró aliviado. «Gracias a Dios. ¿Dónde estás?». Me estaba volviendo loco de la preocupación. «Estoy a salvo», dije. «Y lo sé, Fernando, escuché todo». Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. «¿De qué estás hablando?», preguntó por fin, pero no sonaba convencido. «De tu conversación con Sofía, de tus planes para quedarte con mi dinero y mandarme a un asilo estatal, de cómo calculaban cuánto me quedaba de vida. 5 años o 10 si tenía suerte». Silencio otra vez. Luego, una voz estrangulada. «Mamá, ¿puedo explicarlo?». «No es necesario», lo interrumpí. «Esa noche entendí todo, por eso me fui». «No es lo que piensas», dijo de inmediato como si temiera que colgara. Sofía estaba molesta diciendo tonterías. «Nunca haríamos algo así». «Pero tú estuviste de acuerdo, Fernando». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Te escuché decir, está bien, como prometiste convencerme de darte el dinero». Solo intentaba calmarla. Su voz sonaba desesperada. «Estamos en una situación económica complicada, pero nunca te haría daño, mamá. ¡Nunca!». «Es demasiado tarde, Fernando». Suspiré. «El daño ya está hecho. Ya no puedo confiar en ti». Acordamos vernos en 2 días en un café frente al mar, un lugar público donde no pudiera presionarme. Le pedí a Renata y a Teresa que me acompañaran y aceptaron sin pensarlo. Fernando llegó exactamente a la hora acordada, solo sin Sofía, como le pedí. Se veía agotado, con ojeras marcadas y barba descuidada, nada que ver con el gerente bien arreglado que había sido apenas unas semanas atrás. «Mamá», se acercó apresurado e intentó abrazarme, pero me aparté. «Qué bueno verte. Siéntate, Fernando», le señalé la silla frente a mí. «Quiero que conozcas a mis amigas Renata y Teresa». Asintió visiblemente incómodo por su presencia. Esperaba que pudiéramos hablar en privado. «Eso no está en discusión», lo interrumpí. «¿Es eso o nada?». «Mamá, necesito explicarte sobre esa conversación». Sofía estaba alterada. Recibimos un aviso del banco por una posible ejecución hipotecaria. Dijo cosas que no sentía. «¿Y tú?». Lo miré fijamente. «Tú también dijiste cosas que no sentías». Bajó la mirada. Si me hubiera dejado vencer por el miedo, si hubiera aceptado solo para tranquilizarla, jamás habría llevado a cabo el plan. Jamás. «Qué conveniente», comentó Teresa. «Siempre puedes decir que no ibas a hacer lo que dijiste que harías». «Mamá, te quiero. Eres la única madre que tengo. ¿Cómo puedes pensar que sería capaz de hacerte daño?». «Porque lo escuché con mis propios oídos, Fernando», respondí con tranquilidad.
Te alineaste con el plan de Sofía. No me defendiste. Me equivoqué, dijo mientras estiraba el brazo sobre la mesa intentando tomar mi mano, pero la retiré. Estaba débil, confundido. Estamos en una situación financiera muy complicada. Sofía gastó demasiado en su negocio y nunca empezó a generar ingresos. Tenemos 3 préstamos vencidos y el banco amenaza con embargar la casa. ¿Y por eso decidiste utilizarme? No fue una pregunta, fue una afirmación. No, tartamudeó. Sofía sugirió que te pidiera ayuda. Solo eso. Sé que suena horrible, pero no fue idea mía. Sí lo fue, repliqué con firmeza. Cada palabra fue suya y tú estuviste de acuerdo. Ahora vivo en Brisas del Mar, Fernando, le informé. Mucho mejor que Hogar Dorado San Juan. Estoy segura y bien cuidada ahí. Y no te voy a dar dinero, continué, ni ahora ni después. La herencia de Elena es mi oportunidad para tener independencia y una vejez digna. No permitiré que me la quiten. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. ¿Una herencia de la tía Elena? Sus ojos se abrieron. Entonces de ahí viene... ¿Cuánto? No es asunto tuyo, intervino Renata. Ese dinero le pertenece a tu madre. Solo preguntaba, dijo él, alzando las manos en señal de defensa. Ni siquiera sabía que la tía Elena había muerto. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Porque casi no has mostrado interés en mi vida en los últimos años, Fernando. Sentí como la amargura subía dentro de mí. Llamadas una vez al mes, visitas formales en fechas señaladas. Me convertí en un pendiente más en tu lista de cosas por hacer, no en una persona. ¿Y ahora qué? Preguntó por fin. ¿Vas a sacarme de tu vida? Suspiré. A pesar de todo el dolor y la decepción, no podía abandonarlo por completo. Era mi hijo, mi sangre. No, Fernando, pero las cosas van a cambiar. Nada de visitas sin avisar, nada de hablar de dinero. Si quieres estar en mi vida, vas a tener que demostrar que puedo confiar en ti. ¿Y Sofía? Preguntó con preocupación. No quiero ver a Sofía, respondí con firmeza. Jamás. Asintió, aceptando las condiciones. Cuando llegó el momento de despedirse, intentó abrazarme y esta vez lo permití. Un abrazo breve, formal, sin el calor que alguna vez existió entre nosotros. Los meses siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Brisas del Mar resultó ser justo lo que necesitaba. Un lugar tranquilo, cómodo, con personal respetuoso y vecinos interesantes. Mi departamento con vista al mar se convirtió en un verdadero refugio, una sala amplia con ventanales grandes, una recámara con cama confortable, una pequeña cocina donde podía preparar algo si no quería bajar al restaurante común. Fernando llamó cada semana, como prometió. Nuestras conversaciones eran educadas pero superficiales. Un mes después de que nos reencontramos, Fernando llamó pidiendo ayuda económica. El banco ya puso fecha para el desalojo, mamá. Su voz temblaba. Vamos a perder la casa. No estoy pidiendo mucho, solo un pequeño préstamo para ganar tiempo. No, Fernando, fui clara. Ya hablamos de esto, no habrá dinero. Vende la casa antes de que te la quiten. Busca algo más modesto. Vive según tus posibilidades. Pasaron 2 semanas sin llamarme. Cuando lo hizo, me dijo que él y Sofía habían vendido la casa y se mudarían a un departamento. Ella me culpaba, pero no tenían opción. Mientras tanto, en Brisas del Mar encontré algo mejor. Una nueva familia. Carlos, exprofesor de literatura. María, viuda de un almirante. Tomás, chef retirado. Nos reuníamos con Renata, Laura y Teresa en mi terraza, entre tertulias, cartas y libros. Una tarde, Laura propuso, ¿y si viajamos juntas a Europa? Dijo, París, Roma, Barcelona. ¿A nuestra edad? Dudó Teresa. Si no es ahora, ¿cuándo? Dijo Renata. Pensé en el dinero que me dejó Elena para vivir, no solo existir. Ricardo y yo siempre quisimos ir a Italia, pero nunca lo hicimos. Tal vez ya era hora. Esa noche, mientras planeábamos la ruta, sentí entusiasmo real por primera vez en mucho tiempo. Cuando mis amigas se fueron, me quedé mirando el mar. El celular vibró. Era Fernando. Dudé, pero contesté. «¿Mamá?» Sofía se fue con su instructor de yoga. Se llevó casi todo. No sé qué hacer. Cerré los ojos. Si es por dinero, no el tuyo. Solo ayúdame a buscar un lugar en San Miguel de Allende. Quiero empezar de nuevo, cerca de ti. Dudé. ¿Redención o manipulación? Lo pensaré, respondí.
Llámame en una semana. Estoy organizando un viaje. ¿A dónde? A Europa. Qué bueno, mamá. Te lo mereces. Colgué y escuché las olas. A los 75, mi vida había cambiado por completo. Perdí ilusiones familiares, pero encontré amistad verdadera. Sobreviví a la traición y gané libertad. No sé si alguna vez podré confiar de nuevo en Fernando, pero sé esto. Ya no soy invisible. Soy Brianda y mi vida vale la pena. Nadie me la va a quitar. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar,